Soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Buenas tardes, netas madres. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, les quiero contar algo. ¿Sabían que, según los datos del INEGI, 4.5 millones de parejas sufren temas de fertilidad? Y solo el 53% buscan ayuda de algún profesional. El día de hoy tengo a dos invitados mega especiales que son socios de la clínica Nacere, por no decir dueños, y socios, ¿no? También. Así que vamos a comenzar con este tema que me han pedido tanto en La Neta Madre. Bienvenido, mi querido Gerardo Barroso, doctor Gerardo Barroso, y el doctor Carlos Valdespín. Yo sé que tienen unos currículums muy largos, así que me encantaría que ustedes se presentaran para que no se me pase ningún dato importante. Si quiere, comenzamos con usted, doctor Barroso. Cuéntenos un poquito de su currículum y luego seguimos con el doctor Valdespín. Pues mira, déjanos, te platicamos un poquito más allá del currículo, que puede ser un poco tedioso. Nosotros construimos Nacere en el 2009. Vamos a cumplir 15 años. Y durante 15 años pues, nos hemos dedicado a desarrollar mucha tecnología. Hoy te puedo decir que hemos trabajado con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional. Tenemos patentes generadas en Nacere, y tenemos proyectos realizados con la Universidad de Harvard. Y entonces eso nos ha posicionado como una de las 10 principales clínicas en el mundo. No solamente en México, no en Latinoamérica, en el mundo. Y eso, Carlos, estarás de acuerdo que pues, nos hace tener tecnología que inclusive no hay en la Unión Americana, porque la Unión Americana requiere de toda una serie de procesos y de permisos que no les permite avanzar al punto que la medicina reproductiva quisiera, y que hoy pues, nosotros estamos en la punta tecnológica. Sí, yo creo que independientemente de con quién vayas a nacer, lo importante es precisamente la tecnología. Yo como siempre les digo, lo más importante es tener la vanguardia en cada uno de los tratamientos para tener el mejor éxito posible bajo los mejores estándares de seguridad. Entonces, lo más importante, independientemente de con quién vayas, es el laboratorio. Lo que hemos construido en Nacere es precisamente un laboratorio de altísima calidad donde los resultados se vean reflejados en éxito. Y eso es lo que finalmente nos lleva a estar en donde estamos. Con todo esto, netas madres, me llegan dos preguntas importantes. ¿Cuál es la tasa de éxito en la clínica Nacere? Déjame ponerte el antecedente. Ok. Durante mucho tiempo hemos creído que el proceso de fertilidad es algo que, cuando nuestros abuelos, pues la fertilidad es un concepto nuevo, no tiene más arriba de 40 años. ¿Y por qué? Porque va relacionado directamente al tiempo. Nuestros abuelos, pues a los 18 años ya eran padres, y probablemente a los 25, 30 habían cumplido con ese objetivo de la paternidad, de la maternidad. Pero el alcance real es que si nosotros buscáramos embarazo en nuestro mejor momento de la vida, alrededor de los 28, 30 años, no va por arriba de un 20%. ¿Qué ha sucedido? Que la tecnología ha avanzado tanto que hoy estamos por arriba del 75, 80% con técnicas como es la fertilización in vitro, y no solo eso, que nos permite definir que vamos a tener un bebé sano. Antes de siquiera saber que vamos a tener un embarazo, sabemos que vamos a tener un bebé sano, y que eso pues, nos aumenta la expectativa de salud de estos recién nacidos. Eso me encanta. Y como dicen, Nacere, una clínica que está en México, aquí, en la Ciudad de México. No tienes que viajar a Estados Unidos. Es una de las clínicas más importantes. ¿Qué número es el octavo? ¿Qué número tienen? Porque decías que estamos nosotros de los primeros lugares. Así es. Nosotros estamos entre el 7º y 8º lugar. No. Y no solo eso. Nosotros tenemos una conexión, un network muy importante, no solamente con médicos en toda la República Mexicana, sino también con médicos en Centro y Sudamérica, porque nosotros desarrollamos cursos. Tenemos un curso que le llamamos Preceptorship,
y que nosotros actualizamos a médicos especialistas en reproducción, vienen a NACERE a certificar su conocimiento, y por eso, si queremos un tratamiento en Costa Rica o queremos un tratamiento en Perú, en Monterrey, Guadalajara, siempre tenemos un médico quien nos apoya y es parte de nuestra red. Oye, está padrísimo, netas madres, la gente de Chile que nos está viendo, pues ya saben, de Colombia. O sea, a través de ustedes, ¿cómo contactaríamos a NACERE? O sea, alguien que vive en Colombia, que esté viendo la entrevista ahorita, ¿cómo podría tener esta información para ir en Colombia con algún médico? A través de nuestra página web, nuestras redes sociales. Excelente. Siempre nos buscan. ¿Qué fue? En pandemia es cuando crecimos mucho con la parte online. Con la parte online. Y hoy en día pues podemos hacer un primer encuentro, una consulta online, en donde pues básicamente establecemos una relación con la pareja, con las pacientes, y podemos iniciar el tratamiento en el país o en la ciudad donde está radicando para finalizar el tratamiento en NACERE, y que los días que tengan que venir para un procedimiento pues sean mucho menores. También les ayudamos con el traslado, les ayudamos con la estancia, etcétera, etcétera. Entonces personas de diferentes lados de la República o de diferentes países de Latinoamérica o de Estados Unidos, inclusive hemos tenido de Suiza, de diferentes lugares de Europa, ¿no? Pues pueden tener acceso a ese tratamiento. Y muy bien lo que dijiste de aquí en la Ciudad de México, porque cuando yo regresé, los dos estudiamos fuera. Cuando yo regresé, la pregunta más clásica era, sobre todo por el expertise en los primeros años, de dónde fueron los primeros tratamientos alrededor del mundo. ¿Por qué me tengo que hacer el tratamiento aquí y por qué no me iría a otro lugar? Y precisamente es otra vez el laboratorio y la constante renovación en cuanto a tecnología y desarrollo de nuestro laboratorio que nos permite tener pues precisamente los mejores estándares y los mejores resultados en cualquier situación. Pero bueno, ahorita voy más adelante con estas preguntas de precisamente alguien que vive en Colombia y hacerse, por ejemplo, un in vitro no sería demasiado pesado. ¿Se tendrá que quedar como un mes aquí o no? No, porque nosotros tenemos esa consulta online, evaluamos el caso y ya después la referimos con uno de nuestros médicos en Colombia. Okay. Este médico le da un seguimiento por los siguientes 2 semanas y vamos a suponer que la extracción de los ovulitos será un sábado. Esta pareja llegarán el viernes, el sábado hacemos la extracción, que además el complejo donde nosotros estamos, pues es icónico, porque fue el primer complejo, Arcos Bosques, fue el primer complejo en Latinoamérica que incluía no solamente el centro comercial, hotel y las oficinas. Entonces, nosotros tenemos una ubicación precisa de tener una clínica donde tú bajas y están los mejores restaurantes que hay en la Ciudad de México. Totalmente. Y a 30 metros está uno de los mejores hoteles, muy cómodo, que se te permite trasladarte. Haces tu extracción el sábado y el domingo te estás regresando a Colombia. El paquete completo, ya escucharon, netas madres. Oigan, pero a ver, y entonces la siguiente pregunta sería, ¿por qué NACERE? Ustedes comentan que ustedes manejan una tecnología inclusive más alta que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es difícil que te den permisos y aquí en México es más fácil, ¿cierto? ¿Qué de esta tecnología que hablan, qué procedimientos serían como los nuevos, a diferencia de lo que se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos? Mira, nosotros tenemos un programa que se llama NACERE 3.0 Plus. ¿Qué significa? Primero que hacemos un diagnóstico integral. Lo primero que nos encontramos es que las parejas que entran en este tema, a estas plataformas, no tienen un diagnóstico como tal en el 80%. No se les ha hecho la evaluación. Claro. Entonces definimos un diagnóstico. Y secundariamente contamos con medicamentos de precisión. Hay medicamentos donde la tecnología hoy, te voy a platicar, durante muchos años los medicamentos derivaban de la orina de mujeres menopáusicas. Entonces tenían un grado de contaminación muy alto. Estos medicamentos se siguen utilizando en la Unión Americana. La tecnología recombinante que ha evolucionado todo esto, la utilizamos en México.
todavía no se utiliza en los Estados Unidos. Y tercero, tenemos desde diagnóstico genético. Nosotros somos una clínica 100% diagnóstico genético. ¿Por qué? Lo que decía Carlos muy preciso era, si no lograbas el embarazo, la pregunta era ¿por qué? Y nosotros teníamos la obligación de tener una respuesta a esas preguntas. Entonces, claro. Diagnóstico genético. Evaluamos el embrión en su totalidad. Somos el único centro certificado para hacer un procedimiento que se llama Embrace. El Embrace es no solamente el diagnóstico genético, es el diagnóstico genético no invasivo, en el cual nosotros tenemos el medio de cultivo donde creció el embrión y podemos tomar células que nos permiten hacer diagnóstico. Tercero, evaluamos, ya que tenemos el embrión, volteamos a verla a la casa. ¿Dónde vamos a colocar ese embrión? Hacemos estudios de receptividad, medimos el ambiente, el microbioma que necesitamos para tener este equilibrio entre estas bacterias, lactobacilos, que nos ayudan en el crecimiento de las células, o la detección de enfermedades crónicas que se llama EMA y ALIS. Y por primera vez en el mundo estamos utilizando inteligencia artificial. Tenemos 2 programas, uno se llama Violet, que Violet lo que nos permite es, hoy cada vez vienen mujeres muy jóvenes que quieren preservar su fertilidad, quieren congelar sus óvulos. Claro. No saben qué es lo que, porque la maestría, no saben si se van a casar pronto. Entonces, la maternidad no es algo que tienen en el corto plazo. Nosotros hacemos una evaluación por imágenes, por inteligencia artificial, de la calidad del óvulo. Entonces, podemos ver esas imágenes, podemos hacer un score y podemos decirte de esos óvulos cuántos vamos a poder lograr tener un embrión sano. Entonces, toda esta tecnología nos ha permitido es tener megadata que al final, cuando Carlos se sienta y hace una evaluación completa en este marco, te dice sexo, genéticamente cómo viene, las características implantatorias, el lugar donde va a implantar y las probabilidades de éxito que nosotros tenemos calculado prácticamente en el 98% entre un primero y un segundo proceso. Buenísimo. Completísimo, netas madres. Es que, a ver, aquí siempre vienen las mejores personas, los más picudos. Pero a ver, entonces, ¿cuál es la tasa de fertilidad, o sea, de éxito en la fertilidad en Nacere, con todo esto que tú me comentas? Si nosotros, porque sabemos que nosotros tenemos que disgregar por grupos de edad. No es lo mismo una paciente joven de 30 años que una mujer de 42. Y no es un tema de discriminación. Claro. Simplemente como mujer, cuando naces, te dan una bolsa de canicas, son tus óvulos y se van a acabar. ¿Qué es lo que sucede? Que el 85% de esos óvulos a los 40 años tienen alteraciones genéticas. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos una mayor cantidad de óvulos y hacer nuestro examen genético. ¿Para qué? Pues para poderlo definir. ¿Y cómo sabemos? La probabilidad de síndrome de Down en una mujer de 30 años es 1 en 750. Pero la probabilidad de síndrome de Down en una mujer de 40 años es 1 en 80. Entonces, se incrementa mucho esta posibilidad, que nos lleva que en el futuro la indicación de la fertilización in vitro cada vez va a ser más amplia. Totalmente. ¿Por qué? Porque tú tienes la apuesta no solo de lograr un embarazo, sino de lograr un embarazo sano. Totalmente. ¿Sí? Y estos desafortunadamente es que tu primer contacto, si no es el médico general, es el ginecólogo, no son expertos en reproducción. Entonces empiezan estos, que si te doy pastillas, que si luego te doy inyecciones, que si luego te hago una inseminación, y todas son probabilidades muy bajitas, pero vas perdiendo tiempo. Te puedes llevar 2, 3, hay gente que vemos que después de 8 años y que siguen haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que ser muy estratégicos y yo creo que lo que hacemos en Nacere es ser muy estratégicos, como bien dice el doctor Barroso. O sea, no es lo mismo tener una paciente de 30 años que me va a dar muchos óvulos, muchos embriones y muchos embriones sanos, a una paciente de 42 que pues, prácticamente estamos rascándole por encontrar ese único embrión sano. Si nosotros logramos generar ese embrión sano, las tasas de embarazo hoy en día son muy altas.
comparados a forma natural. Es decir, hoy con un solo embrión sano tenemos un 75% de probabilidad de embarazo, cosa que tú de forma natural en tu mejor época solo tienes un 20%. Con una probabilidad de aborto, a los 40 años que tienes, que tiene una paciente que tiene del 50-60%, pues que esa probabilidad de aborto sea de menos del 3%, porque ya sabes que está sano, que es la causa principal de esas pérdidas. Entonces, si haces un IVF estratégico en el cual logres tener no solo uno, sino 2 o 3 embriones sanos, pues el rate acumulado pues es muy alto, es arriba del 90%, arriba del 95%. Entonces ese es el objetivo, tratar de encontrar varios embriones sanos que te permita tener ese rate acumulado y que el porcentaje de éxito sea muy alto. ¿En qué porcentaje hay, qué porcentaje de personas tienen enfermedades genéticas? O sea, porque ves que comentabas que eventualmente la mayoría de las personas se van a hacer un tratamiento in vitro, por ejemplo, pero yo creo que el porcentaje es menor, ¿no? De las personas que tienen una malformación genética. ¿Por qué una persona sana lo haría? A menos de que sea por edad, bla, bla, bla. Pero si estás en buena edad. Porque la realidad es que tú no puedes descartar enfermedades cromosómicas. Las enfermedades genéticas las podemos dividir en 2 componentes, cromosomas y genes. Tú puedes ser perfectamente sano. Tu pareja puede estar increíblemente sano y joven, pero eso no te exime de tener una malformación cromosómica. Por ejemplo, hoy cada vez diagnosticamos síndrome de Klinefelter. Klinefelter son varones muy largos, manos largas, son infértiles, ¿sí? Con ciertas alteraciones. La probabilidad de Klinefelter es 1 en 500. O sea, nada más ponte a pensar cuántos hombres están caminando por la vida son Klinefelter y no lo saben. Entonces, lo que tú haces es tratar de acercarte a disminuir tu riesgo de enfermedad cromosómica. Después, tenemos enfermedades genéticas. Tenemos un caso muy, muy curioso. Hay un tipo de enanismo que se llama enanismo acondroplásico, que es este enanismo pues, de manos grandes, caderas grandes, cabezas. Y llegó una pareja a la clínica solicitando diagnóstico genético. Teníamos que ir a buscar específicamente ese gen. ¿Por qué? Porque se transmite en el 50% de los casos. Entonces, muy alto. Claro. Entonces, nosotros creamos una sonda, porque tú tienes el exoma y el genoma humano, que es como una maraña. Entonces me dices, búscame una enfermedad. Pero digo, ¿dónde? No sabemos. Pero si nosotros sabemos dónde está ese gen, es como un GPS, lo colocamos y sabemos dónde está. Al final creamos 2 embriones. Uno con enanismo y otro sin enanismo. Entonces, a la hora de colocar el embrión, pues colocamos el embrión. Claro, el que está sano. No, ellos venían buscando su bebé con enanismo porque vivían en una comunidad de Ohio donde todos eran enanitos y para ellos la normalidad era ser enanito. Era ser enanito. Entonces ahí te cambia mucho el concepto de qué es normal. Wow. No, nos podemos ir a particularidades. Son más claro. A particularidades gruesas. Ay, netas madres, tengo tantas preguntas en la cabeza, pero bueno, esta que se me viene. Entonces, ¿existe el reloj biológico? Sí, claro que existe el reloj biológico y por eso es tan importante y cada vez hay más campañas, ¿no? De diferentes personas famosas alrededor del mundo. Se me ocurre Jennifer Aniston el otro día veía, ¿no? Leía un artículo en el cual decía que se arrepentía por no haber congelado sus óvulos. Como te decía el doctor Barroso, desgraciadamente las mujeres nacen con un número determinado de óvulos y este número es finito. Y cada mujer es diferente, es decir, genéticamente cada mujer tiene más o menos óvulos, pero en general alrededor de 400,000 óvulos. Hay mujeres que nacen con 100,000, hay mujeres que nacen con 600,000, pero en promedio 400,000. Y estos óvulos se van acabando con el tiempo. Yo la analogía que les digo es, haz de cuenta que naces con una bodega llena de ovulitos y cada mes, a partir de tu primer ciclo menstrual, abres esa bodega. Tus ovarios son 2 canastas y sacas esos huevitos cada mes. Esa canasta se va reduciendo de tamaño con el tiempo. Es decir, al principio puedes sacar 15 huevitos de cada lado, pero ya después, pues solo te caben 10 en la canasta y después solo te caben 3. Y del total de huevitos que sacas cada mes, solo uno es seleccionado
para poder generar un embarazo. El resto de esos óvulos se desperdician. Entonces, lo que hacemos al congelar óvulos, pues es preservar la probabilidad de embarazo que tienes a esa edad. Y no nos acabamos, que es muy importante esto definirles, la pregunta siempre, oye, ¿me voy a acabar mis óvulos antes? No, estoy aprovechando esos ovulitos que se iban a desperdiciar, los estoy rescatando y los estoy guardando para favorecer un embarazo a posteriori de la edad a la cual estás congelando tus óvulos. Entonces, si tú congelas tus óvulos a los 28, aunque tú tengas 42, tu probabilidad de embarazo va a ser de 28 años, no de 42, porque el útero no envejece. Lo que envejece son las células alrededor de los óvulos. Entonces, eso es muy importante porque entonces estás congelando tu probabilidad de embarazo de esa edad en ese momento. Y entonces tú puedes embarazarte a la edad que tú quieras con una altísima probabilidad de éxito y con poca probabilidad de estas alteraciones cromosómicas y genéticas que estábamos hablando, que están muy relacionadas a la edad de la mujer. No, es que netas madres, a nosotras que, bueno, nos gusta tener hijos, proyectos, Claro. pues es muy importante tener esta información porque me he topado también con amigas que me dicen, ay, Graciela, yo no voy a congelar mis óvulos, ¿para qué? Ya si se da, se da, y si no, pues no me importa, pero a ver si se va a dar. Esa es la respuesta. Claro. Pero hay tecnología, hay que aprovechar de la tecnología existente. También otro de los miedos es el costo del procedimiento de congelar los óvulos. ¿Nos podrían explicar un poquito cómo es el proceso de congelar óvulos y más o menos alrededor de cuánto anda el tratamiento para que se puedan animar? Mira, el proceso de estimulación es relativamente sencillo. Básicamente son 10 a 12 días en el cual primero hacemos una visita de primer encuentro en donde enviamos estudios preoperatorios, por decirlo, estudios de control para ver cómo está la paciente, cómo está esa reserva ovárica, qué tipo de medicamento podemos utilizar, etcétera, etcétera. Hacemos unos estudios también para revisar que podamos hacer el procedimiento. Y una vez que tenemos todo el análisis, realmente vemos a la paciente un día después de su ciclo menstrual y nos toma 12 días, en el cual son 7, 8 días de inyecciones subcutáneas, 1 o 2 inyecciones al día. Antes las dosis de medicamento eran altísimas, la cantidad de piquetes eran altísimos, se sentían muy mal, muy inflamadas. Hoy en día tenemos la capacidad de con 1 o 2 piquetes al día y con un ciclo muy llevadero, con disminuyendo mucho los side effects y las complicaciones que pueda tener, pues poder sacar el número, digamos que ideal para la paciente, porque tampoco es bueno sobreestimular a una paciente y sacar más ovulitos porque pierden calidad. Entonces, sacar el número suficiente de ovulitos sin poner en complicación la calidad de esos ovulitos. Como te digo, nos toma 7 a 12 días sacar esos ovulitos. Y en general es algo bastante manejable en tema de costos. Los costos también se han ido reduciendo a través del tiempo. Números más, números menos hoy en día, más o menos con dos. Sí, a ver, todo el proceso que son 2 semanas, 3 visitas, la aplicación de medicamento. Tú antes de 2 semanas terminaste y el costo en la sede de congelar óvulos es 50,000 pesos. Maravilloso. Eso está increíble. O sea, tú lo que estás pagando, si lo evalúas a posteriori, esos 50,000 pesos que te gastas más en un seguro de gastos médicos, es tu seguro reproductivo. Claro. Porque tú lo que estás apostando es a tener certeza de tu maternidad. No estás volteando a ver a cada hombre para ver con quién va a ser el hijo, quién va a ser el papá de tus hijos. Totalmente. Te da mucha tranquilidad para continuar, sí, la maestría, sí, los estudios, o simplemente no estás preparado para ese momento y lo vas a posponer. Entonces, la inversión en tiempo, en la aplicación de los medicamentos, en las visitas, que es sumamente corto, contra el costo que te va a llevar y el objetivo que estás buscando, realmente es mínimo. Claro. Y tienes que apostarle a ese punto. ¿Por qué? Porque hoy, demográficamente, ya no es lo que hacíamos. Yo hacía fertilización in vitro a finales de los años 90. Y el tipo de población que yo veía ya no es la misma a la que vemos hoy. Hoy se ha ido desplazando. Hoy cada vez vemos mujeres no en los
late 20s. Hoy estamos viendo mujeres en los early 40s. Entonces, ya no es lo mismo. Totalmente. Te tienes que preparar, tienes que estar seguro. Y otra cosa muy importante es, hoy estamos viendo un grado de fertilidad y de disminución en la cantidad de óvulos en mujeres muy jóvenes. Mujeres por abajo de los 30 años que ya se les empieza a acabar los óvulos. Y tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que empezar a correr. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían contemplado ese objetivo. Entonces creo que es muy loable saber que existe esa tecnología. Claro. Que toma muy poquito tiempo, claro, pero que te va a perdurar por los siguientes años. Oigan, a ver, y los óvulos, ya vimos que tienen un reloj biológico, ¿no? Pero es diferente al reloj biológico del organismo. O sea, los óvulos tienen otra edad que nosotros. Por ejemplo, me ha pasado que vas al ginecólogo y te dicen así de que, oh, tus óvulos son de una señora de 40. No, bueno, no me ha pasado a mí, me han contado, la verdad. Tus óvulos son de una señora de 40 años, pero tienes 20 y tantos años. O sea, ¿no van a la par con tu edad? Van a la par con tu edad. Ah, sí. La evaluación ginecológica, tristemente, es de percepción. Porque no haces ninguna evaluación, no tienes indicadores precisos que puedan medir la edad de esos ovarios o de esos óvulos, y todo resulta en probablemente una imagen de un ultrasonido que se observa sin anomalías. Eso no significa que funcionalmente esté correcto. Ahora, claro, la infertilidad es una enfermedad relativamente nueva. Como enfermedad, se definió la infertilidad a partir del 2010 por la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos una definición de infertilidad de no más de 14 años. Y segundo, velo de esta manera. Hay enfermedades que hoy relacionadas con la infertilidad antes no existían. Así como tenemos enfermedades degenerativas, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, hiperlipidemias, cáncer, que se han incrementado en los últimos 20 años, es lo mismo con la infertilidad. Enfermedades como la endometriosis. A lo mejor una mujer iba a tener, hace 40 años iba a tener endometriosis a los 35, pero tuvo sus 3, 4 hijos antes de los 28 y nunca se enteró. Hay mujeres que tienen ovario poliquístico, y el ovario poliquístico está relacionado a un estado prediabético relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué significa? Pues que si inicia la parte más sensible de todo este proceso después de los 30, pues quien se embarazó a los 20 tuvo la suerte de haber evitado las complicaciones. Entonces, así como envejece tu cuerpo, tus células germinales, óvulos y esperma, porque, ojo, tampoco el esperma está exento, ¿sí? Ambos van a ir envejeciendo. ¿Y cómo es posible que luego los señores de 80 años puedan embarazar a chavitas más jóvenes? Lo que comentó el doctor, justo eso. O sea, las mujeres nacen con un número determinado de óvulos, los hombres no. Los hombres continuamente están produciendo espermas a través de un proceso que se llama espermatogénesis. Entonces, la gran diferencia es que a las mujeres ese reloj biológico se les termina, algunas a los 40, algunas a los 45, algunas a los 35, o sea, quedan sin óvulos a los 35, edades muy tempranas. Pero en general, digamos que a los 45 años es un momento en el cual las mujeres ya no tienen óvulos o no de la suficiente calidad para dar un embarazo, porque una cosa es tener óvulos, como decía el doctor Barroso, o sea, que te hagan un ultrasonido y que te digan, oye, tienes muchos foliculitos donde en promedio deben de haber una buena cantidad de óvulos, pero eso no significa que funcionalmente vayan a ser adecuados. Entonces, la ventaja que tiene el hombre es que continuamente produce espermas. Ahora, evidentemente no los produce la misma calidad. No es lo mismo un hombre después de los 50, ¿no?, a un hombre a los 25 años, pero tienen esa ventaja competitiva. Claro. Nosotros tenemos publicado un artículo en donde encontramos, después de los 45 años, que hay un grado mayor de fragmentación en el ADN del espermatozoide. Ese concepto de Julio Iglesias, ¿sí? De la paternidad eterna, no es real. O sea, una de las primeras causas que nosotros tenemos en el estudio de la pareja es el factor masculino. Cada vez vemos espermatozoides de más baja calidad, con menor
concentración, movilidad, alteraciones, pero también vemos mayor cantidad de obesidad en el hombre, el alcohol, lo que te fumas, lo que te tomas. El espermatozoide es muy delicado, es una célula súper delicada. Entonces, si no dormiste, si estás estresado, si fumaste, te echaste tus copitas, claro que vas a tener una disminución muy importante en la calidad y pues a veces vemos mujeres muy sanas, pero espermatozoides pues muy malitos, ¿no? Exactamente. Es como Yo no sé cómo me embaracé entonces. ¿Verdad? Una broma. la analogía, exacto. O sea, yo siempre les digo, la fertilidad es como correr un maratón. No es lo mismo quien corre el maratón. Mañana yo me aviento a correr el maratón, pues lo más probable es que no lo acabe. Claro. Pero pues si te preparas, vas a una consulta Claro. prenatal, ves cómo está tu tema reproductivo, también cómo está el control espermático, tomas tus vitaminas, tomas tus antioxidantes, te duermes temprano, no fumas, te cuidas un poquito más, pues es más probable que logres ese objetivo. Claro. No quiere decir que siempre lo vas a lograr, pero es mucho más probable que las cosas sucedan. ¿Y cómo es? A ver, entonces, en Clínica Nacere hacen también, además de in vitro, algunos otros tratamientos, centrifugado, o principalmente se enfocan en el in vitro. Evidentemente, como una clínica de alta especialidad y de fertilidad, pues muchos de los tratamientos que hacemos se llaman de alta complejidad y tienen que ver o están asociados con la fertilización in vitro. Pero también hacemos tratamientos de baja complejidad en el cual no necesitas requerir de una fertilización in vitro para lograr un embarazo. Y en estos tratamientos de baja complejidad, pues existen las inseminaciones intrauterinas con o sin centrifugados, coitus programados, cirugías reproductivas de mínima invasión. Justo comentábamos antes de venir, de llegar aquí sobre procedimientos como la cirugía robótica, como la cirugía laparoscópica, que nos permite generar un embarazo sin la necesidad a veces de llegar a un tratamiento de alta complejidad. Siempre nos preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para ir a nacer? Y la pregunta es, si tú tienes certero, probablemente no sabes cuándo, pero si tienes certero que la maternidad y la paternidad es para ti, en ese momento tienes que acudir con nosotros. ¿Por qué? Porque no se trata de que en el momento que vayas vamos a hacer algo. Vamos a evaluar la fotografía del momento para saber qué nos hace falta o qué hay que complementar. ¿En qué ayudamos? Te suplementamos la parte del espermatozoide, ayudamos a mejorar la calidad del óvulo en diferentes condiciones y al final es un 360, porque nosotros te evaluamos. A lo mejor tu problema era tomar una pastillita para la tiroides, te embarazaste, un antibiótico por una infeccióncita. Por supuesto que la fertilización in vitro, pero al final nosotros llevamos todo el camino porque vemos desde la concepción hasta el embarazo. Nosotros vemos embarazos de muy alta complejidad, ¿sí? Y nuestra tasa de nacido vivo a término es muy alta. Entonces, si tú vas hoy y haces tu evaluación pensando en embarazarte en 5 años, hoy te vamos a decir si nos podemos esperar 5 años, si tenemos que hacerlo antes, o decirte no te preocupes. Nos volvemos a ver cada año nada más para revisar que todos nuestros indicadores reproductivos están funcionando para que si tu deseo es 5 años, en 5 años seas madre o padre. ¿Y cuándo saber cuándo te tienes que hacer in vitro? Porque muchas veces quieres postergar voy a seguir intentándole. Ya si llevas un año intentando, ya vas y te haces in vitro o qué tienes que... Ese es un gran problema, porque la definición, que hay una definición que hay que intentar por un año, en forma no protegida. No, esa es una definición estática. La fertilidad es un concepto más dinámico, ¿sí? ¿Cuándo tengo que ir? Hoy. Hoy sé que quiero, no me voy a esperar un año. ¿Por qué? Porque tienes 38 años, una baja reserva con endometriosis y una baja cuenta que no te has dado cuenta, que no has visto, sabes, que no sabes. Oye, en ese momento hay que hacer algo. Tienes 28 años y encontramos que tienes ovario poliquístico y nos encontramos que hay endometriosis, hay que hacer algo. Bajas algo, claro. Oye, que hicimos nuestro check-up y todo está perfecto, no te preocupes. Buscaremos de otra manera, pero esto no es una cuestión de tiempo.
Esto es una cuestión de accionar y de hacer una evaluación en el momento, para que tengas la certidumbre, porque nos hemos encontrado. Llevamos 5 años esperándonos, porque nos fuimos de viaje, porque hicimos la maestría. ¿Y qué crees? Que él no tiene esperma. Entonces, pues ya estamos entrando en un escenario muy diferente que pudimos haber resuelto hace 5 años. Totalmente. La medicina hoy en día es cada vez más preventiva. Entonces yo creo que ahí se define todo. Entonces, si tú haces una evaluación en cualquier momento desde el día de hoy, pues previenes que puedan suceder cosas a futuro, con lo que decíamos de congelar óvulos, congelar espermas. O sea, yo hoy en día tengo 25, 28 años y sé que quiero ser mamá, pero no sé cuándo, ni cómo, ni con quién, ni para cuándo. Pues evidentemente los óvulos de 25 van a ser mejores que los de 30 y los de 30 mejores que los de 35. Entonces, el mejor momento pues es hoy, desde un tema preventivo, y desde ese momento podemos hacer evaluaciones muy precisas y podemos tomar decisiones. ¿Qué casos atienden en Nacere? Maternidad sin pareja, por ejemplo. Todo. A ver, nos nombran qué es todo. Si vemos en relación a género, vemos desde la fertilización in vitro en parejas heterosexuales, homoparentales, el método ROPA, ¿sí? Que es cuando nosotros tenemos una pareja, 2 mujeres, donde una da el gameto y la otra es quien va a llevar el embarazo. Hoy se platica un poquito más de la maternidad subrogada, ¿sí? Que también es un tema en el cual pues tiene un alcance más de tipo más normativo y más legal. Y, por ejemplo, casos en los cuales nosotros tenemos pacientes portadores de HIV. Entonces, tenemos un caso de un hombre que tuvo una transfusión y en esa transfusión tuvo HIV. Lo que hacemos es que separamos el HIV del espermatozoide, lo inyectamos en el óvulo, lo transferimos en la madre y tenemos recién nacido sin transmisión a la madre ni al recién nacido. Oh, no, es maravilloso. Entonces hoy tenemos una gran cantidad de herramientas para resolver pues prácticamente todo lo que se nos pone en el camino. ¿Ustedes consiguen la madre subrogada? No, hay agencias. Okay. Hay agencias que se dedican a eso. Nosotros hacemos simplemente los procedimientos porque pues ya es un tema diferente, ¿no? Ya como te digo, es un tema más auditable, más de normatividad, más legal. Entonces ustedes, por ejemplo, en el caso del método ROPA, o más bien en familia homoparental, o método ROPA inclusive, perdón, el señor o la pareja que va a donar el espermatozoide, ese ustedes no consiguen al señor. O sea, la pareja tiene que llegar ya con el espermatozoide y llevarlo. ¿O cómo le hace? Tenemos bancos de espermatozoides. O tenemos bancos de óvulos. Ok. ¿Sí? ¿Tienen bancos de ambos en la misma clínica? Tenemos bancos que nos permiten seleccionar ciertas características. Evidentemente hacemos estudios como muy específicos para garantizar cierto grado de salud, tanto en espermas como en óvulos. ¿Tienen precios distintos? Sí, es muy diferente. O sea, es muy diferente porque la técnica para conseguir el esperma pues es muy sencilla. Aquí el señor nos puede dar. Nos puede dar unos tips. Nos puede dar unos tips, pero en el óvulo no. Ahí hay que dar medicamento, hay que estimular, hay que sacar un poquito. Sí, es como hacer el método de vitrificación. Tenemos que prepararlo, dar el medicamento 10, 12 días y sacar el óvulo. Ok, pero esa es una parte, pero la otra parte podría influir sobre si estudió el esperma, lo está donando un cuate que estudió en Harvard, otro cuate que estudió en... ¿Eso sí varía o no? Existen catálogos en estos bancos de óvulos y bancos de espermas, existen catálogos con esa información respecto a características físicas, características sociales. Evidentemente, yo les digo, pues muchas veces están mucho más estudiados o vas a conocer más del donante que de tu propia pareja, porque pues cómo están el cariotipo o cómo está la información genética de tu esposo. Nadie sabe cómo es el cariotipo de su esposo o la información genética o los genes o si tiene tal o tales antecedentes familiares. Entonces hoy en día pues todos esos controles médicos, sociales, psicológicos pues están muchas veces mucho mejor evaluados cuando hacemos este tipo de tratamientos a que si tú te casas, ¿no?
evidentemente te casas y pues no sabes ni qué enfermedad tenía el tío, el vecino, pues nada. Ojos vemos, Corazones no. es genética, no sabemos. Eso es cierto. Y entonces estos bancos no los tienen en Acere, es a través de otra agencia. Los terciamos, sí. Se tercian, pero ustedes pueden darle a las pacientes referencias. Toda la información. Toda la información. Yo sé que son hombres muy ocupados, pero me encantaría preguntarles cómo es el proceso in vitro para las personas que también traen el gusanito, pero dicen, ay, no sé, ¿cómo sería ese proceso? Muy simplificado. 4 fases. La primera de ellas es 10 días de estimulación y extracción de óvulos. 2 semanas. Estudio genético. Nos va a tomar tener el resultado las siguientes 3 semanas. La preparación para la evaluación de la cavidad nos toma 1 mes y después la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que la parte difícil que sería físicamente la aplicación del medicamento son realmente 2 semanas. El resto es un proceso de laboratorio y otras evaluaciones y en un periodo de 3 meses nosotros ya tenemos un resultado. Maravilloso. Muy rápido. Maravilloso. Y quitando un poquito de mitos, porque también aquí yo fui con el doctor Carlos, ya luego les contaré mi experiencia que fue maravillosa, pero había mito de, me hicieron in vitro y salieron gemelos. Yo nomás me metí un óvulo o un embrión y salieron 2. Yo ya después de haber hecho el in vitro digo, ni madres, eso es mentira. Te metiste 2, ¿no? Porque la gente dice, otro de los miedos es si hago in vitro, me van a salir 2. Sí. Claro, evidentemente, pues un embarazo gemelar es mucho más riesgoso que un embrión único. Entonces, hoy en día tenemos la capacidad de hacer una transferencia de embrión único, cosa que no se podía hacer en el pasado, teniendo muy buenos resultados. O sea, antes, cuando no existía toda esta tecnología, pues en los laboratorios de reproducción asistida transferían 2, 3 o hasta 4 embriones esperando que uno de ellos pegara y teniendo tasas de embarazo del 20-30%. Hoy en día tenemos la capacidad de con un solo embrión tenemos tasas muy altas, platicamos del 75-80% inclusive en mujeres jóvenes de probabilidades de embarazo. Entonces, si tú transfieres un embrión, la probabilidad de que ese embrión se divida y genere gemelos idénticos, porque ahí sí serían gemelos idénticos, más o menos de 1 en 1000, 1 en 2000. O sea, es muy raro. Sucede, sí, claro que sucede, pero es muy, muy baja la probabilidad. Todos estos cuates que veíamos de tratamientos de reproducción asistida, sobre todo hace algunos años, pues es porque todavía se transfieren 2 embriones y ahí sí pues tienes una muy alta probabilidad de que te peguen esos 2 embriones. Cuando vemos esos quíntuples, óctuples que salen en la televisión, no es por in vitro. Son estos medicamentos que tú das, que crecen óvulos, entonces le crecen 4 de un lado, 4 del otro, le haces una inseminación o van a tener relaciones y pues mandas millones de espermatozoides a una cantidad enorme de óvulos, igual no te pega ninguno, pero igual te pegan 4 o 5. Entonces vienen de estas técnicas de baja complejidad que nada tiene que ver in vitro. In vitro hoy muy controlado. Es muy controlado. Claro, que eso es algo que la gente, pues, luego... Sí, como dice el doctor Barroso, es muy controlado. Tienes menos control en un coito programado, en una inseminación, que son tratamientos de baja complejidad, porque ahí te hacen ovular 2, 3 o 4 y pues no sabes cuántos te van a pegar. Ahí sí es mucho más probable que te peguen 2 a que haciendo un tratamiento de fertilización in vitro. Me encanta. Y para finalizar, netas madres, yo sé que están bien picadas, pero les vamos a dejar todo de las redes de Nacere para que puedan seguir. Y bueno, con estas explicaciones seguro ya van a sacar su cita próximamente. Pero la parte ética, me gustaría finalizar bajo qué tipo de ética se guía la clínica Nacere y ustedes como médicos. Nosotros tenemos guidelines relacionados a todo el tema ético. Pertenecemos al Colegio de Bioética, somos miembros del Colegio de Bioética y nosotros tenemos un consejo de bioética donde evaluamos casos muy especiales. Con este consejo está conformado no solamente de médicos,
de gente no médica, inclusive gente religiosa, que nos permite tener diferentes puntos de vista en toma de decisiones muy específicos. Y, por ejemplo, esos casos específicos, yo sé que para no alargarnos, ¿nos podrías mencionar algunos casos así que sean los controversiales que tengan que irse a este consejo de bioética? El caso que platicaba el doctor Barroso, de estas parejas que a veces quieren tener un bebé porque esa es la normalidad para ellos, ¿no? O sea, claro. De De enfermedades como acondroplasia o, por ejemplo, el sordomudo. El clásico es el paciente que es sordomudo, que vive en una comunidad de sordomudos y que quieren tener un hijo sordomudo. Entonces, todo esto se somete en un consejo de bioética para llegar a una conclusión y ver si es lo más competente resolver estos casos hacia uno u otro lado. Perfecto, qué fuerte, pero sí, qué maravilla. Doctor, ¿usted quiere comentar algo al respecto del? No, pues a ver, primero gracias por la invitación, Grace. Creo que estas conversaciones nos ayudan a destapar muchos tabús, a ver que no necesariamente esto es algo malo ni bueno, simplemente lo que queremos es generar vida, formar familias y formar familias con bebés sanos, que es finalmente lo importante, ¿no? Y yo creo que mediante estas pláticas la gente se quita esas arañas de la cabeza o esos tabús y se acercan más con nosotros para poder hacer este tipo de tratamientos, no solo ya terapéuticos, sino también preventivos y de todo tipo. Doctor. México como un país emergente, una economía emergente, también tenemos la tecnología en donde no tenemos que recurrir a ningún otro escenario en el cual podemos resolver nuestros puntos relacionados con la fertilidad. Date las gracias porque nos permites de una u otra manera transmitirle a ustedes siempre que siempre vamos a poder hacer algo, que siempre estamos, pero lo más importante no es lo que vas a hacer, es lo que hoy quieres hacer y lo que podemos resolver. Netas madres, ya escucharon a estos grandes doctores y como dicen, ¿cuándo ir a nacer? Hoy. Si quieres tener una familia, no lo postergues, que te hagan un diagnóstico y ya con eso vas a ver si necesitas hacerte algún tratamiento, si no, si eres una señora que trabajas y que al momento no estás pensando en tener hijos, es tu oportunidad para hoy hacerte ese diagnóstico y ya verás mañana si sí se te antoja o no. Netas madres, les mando millones de besos y no se olviden de compartir esta gran entrevista porque si no te funciona a ti, seguramente le funcionará a alguien que quieres mucho. Bye.